estamos con el líder del Frente Amplio, el excongresista Marco Arana. Hoy día ha habido unas declaraciones interesantes. Bueno, desde el día de ayer en el programa de nuestro compañero Jaime Chincha se presentó uno de los congresistas electos de UPP, el congresista Chagua, un nombre bastante complicado, así que no lo recuerdo realmente, pero es el congresista Chagua, que dijo una cosa interesante. Reveló que había estado en conversaciones con congresistas de la bancada del FREPAP y con congresistas de la bancada del Frente Amplio para una amnistía a Antauro Humala. Y hoy conversamos también con el congresista del Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, y él dijo que bueno, sí se habían dado estas conversaciones y que Antauro Humala, desde su perspectiva, era un perseguido, un preso político. Vamos a escucharlos mejor. Estamos en conversaciones con diferentes bancadas. Dígame una. Frente Amplio, por ejemplo. ¿Ellos están dispuestos a dialogar la posibilidad de amnistiar a Antauro Humala? Claro, están dispuestos a dialogar. ¿Qué otra bancada? Estamos en conversaciones también con el FREPAP. Pero como te digo, estamos recién empezando pues un proceso de conversación. El Frente Amplio también considera que este modelo, esta crisis en el país, mejorarla implica cambiar esta Constitución. Virgilio Acuña no es el vocero de nosotros, primero que nada. Yo le agradezco bastante al señor Virgilio, es mi amigo, he conversado varias veces con él. Le he agradecido encarecidamente el apoyo económico que nos ha ofrecido para la reparación civil de Antauro Humala, etcétera. Pero en este momento nosotros somos los congresistas. Creo que somos suficientemente maduros y capaces para representarnos nosotros mismos. Bueno, ese fue el señor Chagua, el congresista Chagua, pero también conversó el señor Enrique Fernández Chacón del Frente Amplio y dijo que Antauro Humala era un preso político. Ya que tenemos acá al líder del Frente Amplio, queríamos saber la opinión ya como partido, como institución de bancada, porque el congresista Fernández fue bastante claro. Él dijo, esa es mi opinión personal. Y cuando habló de conversaciones, también fueron conversaciones a título personal y lo dejó clarísimo. Pero como Frente Amplio, ¿cuál es la posición sobre Antauro Humala? En principio es una eventual ley de amnistía? De ninguna manera. Nosotros creemos que el señor Antauro Humala debe cumplir su sentencia, tal como lo ha estipulado la ley, porque nosotros no estamos de acuerdo ni con indultos para criminales que cometieron delitos de lesa humanidad como Alberto Fujimori y además delitos de corrupción, ni tampoco contra delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad como Abimael Guzmán u otros cabecillas del terrorismo. Y en este caso lo que se han cometido son crímenes. Evidentemente están señalando que la responsabilidad fue del ejército, no fue la de ellos, en fin, pero hay una sentencia firme establecida, se cumple el 2024, ¿no? Entendemos que es su derecho manifestarlo, pero la posición del Frente Amplio es que no hay indulto ni amnistía para quienes han cometido graves delitos de lesa humanidad, ¿no? Es una posición totalmente personal entonces la del congresista Enrique Fernández Chacón. Sí, pero además que yo quisiera decir, Omar, él señaló, oigan, se puede revisar todo lo que haya que revisar, dijo, pero yo tengo dudas porque en realidad habría que ver el caso. Entonces, lo ha señalado como opinión personal dentro de un tema que tendría que investigar y documentarse más, ¿no? Entonces, en realidad, esto no constituye de ninguna manera, si fuera su apreciación personal, ni una desautorización, ni mucho menos, sino comprender el contexto en el que él señala que ahí sí hay que investigar y informarse más, dice, se informará más. Pero la posición de la organización política es muy clara al respecto y hemos tenido una reunión con los congresistas electos y el congresista Enrique Fernández Chacón, que es un militante orgánico de nuestra organización, le ha dicho, bueno, la posición del partido es esta y yo estoy plenamente de acuerdo por las razones que hemos expuesto, ¿no? Hoy día se reunieron. Sí, nos reunimos previamente a la cita con el presidente de la República y luego también para evaluar y las próximas reuniones que estamos sosteniendo como bancada. Y ahí, digamos, es posible, es viable una eventual, no sé, concordancia, unión con UPP, los congresistas que de alguna manera puso Antauro Humala, ¿o no? A ver,
Para nosotros, en principio, este Congreso que está altamente fragmentado, ¿no? Que llegan muchos congresistas con vientres de alquiler, sí. Que ayer hemos visto un espectáculo al que le hemos mencionado al presidente nuestro total desacuerdo, ¿no? Con que un congresista, llamado dirigente, digamos, dueño de partido, más que José Luna líder, Gálvez. José Luna Gálvez, vaya por la puerta grande, ¿no? Cuando habían dicho que no, que él estaba de licencia, que no tenía que ver con el partido, cuando alguno de ellos allí tiene un lenguaje altisonante sobre cómo van a castigar a los corruptos, y resulta que a quien está investigado por corrupción, nada menos por haber metido dinero y gente de corrupción para inscribirse en la OMPE, ¿no? Y en el registro electoral, a quien la organización que me ha falsificado, a mí como a muchos cientos, si no miles de ciudadanos, nuestras firmas, ayer entra por la puerta ancha, ¿no? A Palacio de Gobierno. Claro, el presidente nos explicó que ese era un tema protocolar, que eso lo definía cada partido, pero si es así, digamos, oigan, la próxima va a venir, qué sé yo, cualquier prontuariado que quiere pasar a Palacio de Gobierno o incluso quiere entrar al Congreso. Nosotros hemos expresado nuestro rechazo a ello, y más bien lo que hemos planteado son lo que consideramos es una agenda que le dé legitimidad, que le dé conexión al Ejecutivo y al Congreso con la gente. Por ejemplo, ustedes, digamos, de ninguna manera podrían ser coincidentes o aliados de UPP, de los congresistas. No, a ver, para nosotros no se trata de si nos juntamos con ellos o hablamos con ellos o hablamos con la gente de FREPAP o de otras organizaciones que han llegado por el mandato popular al Congreso. Vamos a hablar con todas ellas. Va a ser una agenda más bien de carácter temático. Por ejemplo, ¿vamos a luchar contra la corrupción? Sí. Vamos entonces, por ejemplo, a priorizar las acusaciones constitucionales contra los fiscales y los jueces de los cuellos blancos, ¿sí o no? Ya, porque hacia afuera pueden salir a decir que van a fusilar a cuánto corrupto hay, pero los queremos ver ahí, pues, o sea, o ahí van a dar largas, ¿no? Entonces, se va a reformar la inmunidad parlamentaria, entonces con todos los que estén de acuerdo sobre esos temas o derechos laborales, con todos, que estén de acuerdo, creemos que hay que generar un consenso. Para que quede solamente clarísimo, señor Marco Arana, entonces Antauro Humala de ninguna manera es un preso político desde su perspectiva, desde la perspectiva del Frente Amplio. No hay preso político. Nuestra preocupación en el país, y se lo hemos dicho hoy día al presidente de la República, es más bien por las leyes que están criminalizando las protestas sociales. Mira, Omar, gente que está defendiendo el agua, que está defendiendo el medio ambiente, la salud ambiental, le hacen denuncias por 30 años por crimen, extorsión, crimen organizado. Por Dios, esas leyes tienen que ser derogadas. Pero lo que nos preocupa a nosotros es que efectivamente tienen el derecho los de UPP de señalar en su libertad de opinión lo que deseen, pero eso allí no hay una calificación de preso político. Allí está preso no por la sonada y la protesta contra un gobierno corrupto, sino porque se mataron a policías y se hizo uso indebido de las armas, ¿no? En cuanto a la reforma política, me imagino que ha habido coincidencias con el presidente, el tema de la inmunidad parlamentaria, es claro que van a buscar modificarla o eliminarla, como han planteado otras bancadas, pero en cuanto a la reforma de justicia y quizá algunos actores en el sistema de justicia que todavía continúan y que fueron blindados por el Parlamento anterior, ¿qué se tiene que hacer una vez que llegue el nuevo Congreso con esos actores que permanecen ahí? Nosotros en primera instancia, y creemos que en la primera semana de instalado el Congreso debe priorizarse las acusaciones constitucionales contra el señor Chávarri, contra los otros fiscales de los hermanos, de los hermanitos y los cuellos blancos, contra los jueces que estén comprometidos, y en ese sentido recordemos que archivaron la acusación constitucional que presenté en su momento en el Congreso, archivaron la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Entonces, lo primero que habría que hacer, por ejemplo, en eso, yo espero que haya un acuerdo, ¿no? Entiendo que el fujimorismo no, porque para la bancada del fujimorismo todavía seguirá siendo, como decían ellos, una cuestión de vida o muerte mantener a Chávarri, pero en realidad todos los jueces y fiscales de los cuellos blancos, y ahí esperamos que Acción Popular incluso corrija la actitud que tuvo en la Comisión de Bajata para blindar a Alan García y Keiko Fujimori, o el 30 de septiembre que quisieron dar el golpe de Estado desde el Congreso, juramentando a la señora Arauz. Nosotros dijimos, jueces y fiscales metidos en los casos de cuellos blancos, a ver, pues de eso debería abordarse inmediatamente. Los otros temas, con el tema de la modificación de la inmunidad parlamentaria para que delincuentes que llegan a la política no usen para finalmente burlar la justicia, también, ¿no? Debería mantenerse la inmunidad parlamentaria como fue su propósito y su origen, solo vinculado a la labor de fiscalización y de control político del Congreso. Para crímenes comunes,
infracciones o cometidos antes del acceso al Congreso, de ninguna manera. Y en otros casos, además, debería haber, hemos planteado, por ejemplo, el tema de que se retome en la reforma política el hecho de que haya exclusión de candidatos con sentencia en primera instancia sobre delitos graves, ¿no? Creemos que es importante. Quisiéramos que se reforme el artículo 15A del reglamento del Congreso que propone el tema del escaño vacío, ¿no? Donde se sanciona no solo al delincuente que se hizo político, sino que se sanciona al partido que llevó a una persona que efectivamente resultó ser un delincuente. De tal manera que no pase lo que está pasando actualmente, porque lo que pasa actualmente es que se saca al congresista que se demostró que es un delincuente y lo reponen por otro. Entonces el partido no tiene mecanismos para desincentivar un mejor control, y eso creemos nosotros que habría que modificarlo, porque actualmente el reglamento del 15A dice que es escaño vacío y se castiga al partido cuando hay sentencia firme en segunda instancia. Yo creo que en delitos graves, hoy día lo hemos estado discutiendo en la bancada, debe ser Este Congreso también tiene la oportunidad de modificar, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que por muchos años ha sido, vaya en verdad, es una repartija, una componenda, ¿no? ¿Lo puede hacer? Sí, nosotros ya habíamos presentado una iniciativa para modificar el reglamento del Congreso. Recordemos que yo he sido miembro de la Comisión Especial. Claro. Yo vi cómo festinaron los trámites para intentar asaltar el Tribunal Constitucional. Lo que estamos planteando es que efectivamente haya toda una revisión de la norma, cómo se eligen las altas autoridades de justicia, los miembros del Tribunal Constitucional, los jueces supremos, los fiscales supremos. Recordemos que en esta última elección de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, la presidenta del TC o la propia fiscal Ábalos decían que debería hacerse transparente cómo fue la votación. ¿Por qué tiene que ser secreta? Entonces los mecanismos de transparencia están fallando, los mecanismos de meritocracia están fallando, y en el caso del TC sigue la repartija, y eso tiene que ser absolutamente modificado. Para terminar, un tema también clave tiene que ver con la fiscalización, ¿no? Porque claro, es importante ponerse de acuerdo, pero el Congreso sirve para fiscalizar al Poder Ejecutivo. Y quizá el caso más escandaloso tenga que ver con lo de Osín Hermín, esta tragedia que ha dejado más de una veintena de muertos en Villa, en Salvador, 23 muertos en específico. Ya renunció hace pocos minutos, en realidad, pasada las 6 de la tarde, el presidente de esta institución, Daniel Schmerler, ¿no? Sin embargo, es un tema que debería abocarse a fiscalizar el nuevo Parlamento. Sí, nosotros le hemos planteado al presidente la destitución inmediata del presidente de Osín Hermín. Viniendo al set me enteraba que ya renunció, pero también hemos planteado que se establezcan las responsabilidades políticas que ha tenido el ministro de Transportes, porque Osín Hermín tenía responsabilidades sobre el tema del transporte de sustancias peligrosas en este caso. En cambio, quien tiene responsabilidad sobre los permisos del tipo de vehículos que circulan, que hemos visto, no tienen... Pero ahí le pide mucho al presidente Vizcarra. Pero se lo hemos planteado. Hay 23 Trujillo. muertos, Omar. Hay 23 muertos. Totalmente de acuerdo. Y en realidad esto no puede continuar, porque además no nos olvidemos que aquí esa sola firma, ¿no? Mandan su declaración jurada, su foto, funcionarios en el Osín Hermín que ganan el doble de los congresistas, ¿eh? Y que por otro lado hemos sido informados que Osín Hermín necesita en realidad una reestructuración, porque hemos sido informados de que están yendo personal de la SUNAS que no tiene ninguna competencia en materia de energía y minas, y está haciendo una especie del depósito, ¿no?, de funcionarios muy bien pagados en Osín Hermín. Así que le hemos planteado, y yo creo que ese tema incluso amerita. El presidente nos ha dicho que mañana en el Consejo de Ministros van a tratar el tema. Esperamos que se establezcan también las responsabilidades del ministro de Transportes, en la medida que recordemos que fue también bajo su responsabilidad por la supervisión de los terminales terrestres donde murieron personas incineradas en los terminales del norte. Entonces, esto ya es como reincidente. Ahora, si no lo quiere hacer, el nuevo Parlamento efectivamente puede solicitar, uno, que sea interpelado el ministro; dos, que se revise la ley de transporte de sustancias tóxicas; tres, que se reorganice el Osín Hermín, porque lo que está pasando es que no están fiscalizando adecuadamente. Y ese es el punto central. Y los informales... No hay fiscalización. Claro, pero además dicen que los informales lo han hecho con... Ellos mismos han modificado su norma para decir que no supervisan a los informales. O sea, ¿para qué están? Entonces hay que reorganizar el Osín Hermín.
mismo. Bueno, increíble. Muchas gracias, señor Marco Arana, líder del Frente Amplio, pero increíble, ¿no? 23 muertos, han pasado varios días y recién, poco más de las 6 de la tarde, hay un primer funcionario de alto nivel que renuncia, pero la carta es increíble, ¿eh? En la carta dice, mira, yo no tengo la culpa en nada, todo se hizo bien, pero bueno, para no dañar a la institución, yo renuncio. Así que merecería un poquito más de explicaciones de parte del propio presidente del Consejo de Ministros, que dicho sea de paso, esta institución está adscrita a la PCM, como bien dice el excongresista Marco Arana, también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero bueno, se acabó el tiempo en Quién tiene la razón. No se vayan, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día.